La patrulla de Joaquín Salcedo se detuvo al final de un callejón sin salida. Frente a él, una casa vieja y deteriorada, rodeada de altos árboles que se mecían suavemente con la brisa helada de la noche. La llamada había llegado apenas 10 minutos antes. Una mujer joven reportaba que alguien había entrado en su casa, pero la línea se cortó de repente. Desde la central no habían podido volver a contactarla, y ahora era trabajo de Joaquín descubrir qué había pasado. Al bajar de su vehículo, una ráfaga de aire frío le recorrió la espalda. Algo en esa casa no estaba bien. Era un presentimiento que no podía sacudirse, como una advertencia instintiva. Las ventanas estaban oscuras, no había ni una sola luz encendida, ni siquiera en el porche. Sacó la linterna de su cinturón y la encendió, el rayo de luz cortando la oscuridad como un cuchillo. Avanzó por el sendero angosto que llevaba a la puerta principal, con sus botas crujientes sobre la grava. Cada paso le pesaba más que el anterior, como si algo invisible intentara detenerlo. Golpeó la puerta con los nudillos, escuchando atentamente. Silencio. Volvió a tocar, esta vez más fuerte, y aún no hubo respuesta. Policía. ¿Hay alguien en casa? Su voz resonó en la quietud de la noche, llevada por el viento. Los minutos se alargaron, incómodos y silenciosos. Justo cuando Joaquín estaba a punto de regresar a su coche para pedir refuerzos, notó algo en el costado de la casa, un brillo débil, apenas visible bajo la luz de la luna, una ventana rota. El pulso de Joaquín se aceleró. Definitivamente alguien había entrado. Se acercó a la ventana con cautela, evitando hacer ruido. Pasó la linterna por los bordes rotos del vidrio y miró adentro. La habitación al otro lado estaba oscura, desordenada, pero vacía. Evaluó sus opciones por un instante. ¿Esperar refuerzos? No, si la mujer estaba en peligro, cada segundo contaba. Se agachó, deslizando su cuerpo a través de la abertura con cuidado de no cortarse con los fragmentos de vidrio. La casa lo envolvió en una oscuridad sofocante, tan densa que podía sentir la presión en su pecho, haciendo que su corazón latiera con más fuerza. La luz de su linterna atravesó la penumbra, revelando una cocina estrecha. Los platos se apilaban en el fregadero, olvidados en la estufa, y la mesa estaba cubierta de papeles sueltos y bolsas de supermercado. Parecía habitada, pero caótica, como si alguien hubiera estado distraído o tuviera prisa. Joaquín avanzó, alerta, cada fibra de su ser en tensión. Sus botas aplastaron algo en el suelo, vidrios rotos de la ventana, y el eco de sus pasos retumbó de forma inquietante en el silencio. «Señorita». «Policía». «¿Hay alguien aquí?». Su voz parecía demasiado fuerte en ese espacio cerrado y silencioso. Nada. Se adentró más en la casa, hacia las escaleras al fondo del pasillo, donde la oscuridad parecía aún más densa, como si la casa misma estuviera tragándose la luz. Algo estaba mal. El aire pesado y quieto lo envolvía, provocando un hormigueo en su nuca que le erizaba la piel. No podía explicarlo, pero sentía que algo estaba fuera de lugar. Subió las escaleras con cautela, probando cada peldaño antes de poner todo su peso. La madera crujió bajo sus pies, el sonido agudo y acusador en medio del silencio. Al llegar arriba, el pasillo se extendía ante él, con una serie de puertas cerradas, como bocas que esperaban ser abiertas para revelar sus secretos. Escogió la más cercana y golpeó suavemente, su corazón acelerándose. «Policía», repitió, esta vez más suave. Una voz amortiguada respondió desde dentro. Era una mujer. Suave, casi un susurro, pero sin duda, era una voz. El alivio lo recorrió brevemente, calmando el miedo que había estado creciendo en su pecho. Giró la perilla y empujó la puerta lentamente. La habitación estaba apenas iluminada por un tenue rayo de luz de luna que se filtraba por una cortina mal cerrada. En el centro de la habitación, acurrucada bajo una manta, estaba una mujer. Sus ojos, abiertos y llenos de terror, se fijaron en Joaquín como si fuera un fantasma. «¿Está bien?», le preguntó mientras daba un paso dentro. Ella no respondió de inmediato. Sus labios temblaban, como si no supiera qué decir. Había algo en su postura,
en la forma en que mantenía su cuerpo tenso, que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Joaquín. No solo estaba asustada, estaba aterrorizada. Y no por él. Joaquín trató de tranquilizarla, presentándose como el oficial que había atendido su llamada. Le preguntó si había alguien más en la casa. La mujer apenas asintió, su mirada bajando lentamente hacia el suelo, hacia la sombra debajo de la cama. El corazón de Joaquín se detuvo por un momento. Siguiendo la dirección de su mirada, preguntó en un susurro si alguien estaba escondido bajo la cama. Ella no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. La persona, o lo que fuera, debajo de la cama la tenía demasiado aterrorizada como para hablar. Su mente corría mientras evaluaba la situación. No podía arriesgarse a provocar a quien estuviera escondido allí, no con la mujer tan cerca. Le dijo suavemente que salieran juntos al pasillo, manteniendo la calma en su tono para no asustarla más. Con movimientos lentos y rígidos, ella se levantó de la cama y pasó junto a él, sus pasos apenas audibles. Joaquín no quitó los ojos de la cama, su respiración tensa. Justo cuando la mujer cruzó el umbral hacia el pasillo, Joaquín giró de golpe, sacando su arma de la funda. Apuntó hacia la cama y con voz firme ordenó a quien estuviera allí que saliera. El silencio que siguió fue insoportable. Cada segundo se alargaba, una eternidad de incertidumbre. Y luego, lentamente, una mano apareció desde debajo de la cama. Pálida y delgada, seguida de un brazo. La figura que emergió era un hombre demacrado, con ojos desorbitados y salvajes, y la cara medio oculta en sombras. Llevaba ropa oscura, y en su otra mano sostenía un cuchillo cuya hoja brillaba débilmente bajo la tenue luz. Joaquín mantuvo el arma firme, su dedo a punto de apretar el gatillo mientras le ordenaba que soltara el arma. Los ojos del hombre se movían nerviosos entre Joaquín y el cuchillo, evaluando la situación. Por un momento, pareció que iba a atacar, pero luego, con un gruñido de frustración, dejó caer el cuchillo al suelo con un sonido sordo. Levantó las manos lentamente, mirando a Joaquín con una mezcla de rabia y algo más oscuro. Joaquín se acercó con cautela, manteniéndolo a la vista mientras sacaba las esposas y las aseguraba rápidamente en las muñecas del hombre. Aunque el intruso estaba desarmado y esposado, la tensión en la habitación no desaparecía. El aire seguía cargado con una sensación de peligro, como si algo más estuviera acechando en las sombras. Cuando llegaron los refuerzos, el hombre fue escoltado hacia el coche patrulla, su rostro distorsionado por una furia incontrolable. Joaquín miró una vez más a la mujer, que seguía en el pasillo, abrazándose a sí misma como si intentara protegerse de un frío interno que no se iba. Sus ojos, vacíos y asustados, revelaban que aunque no había sufrido daños físicos, el terror de lo que casi ocurrió la acompañaría durante mucho tiempo. Joaquín le dio una leve inclinación de cabeza, intentando transmitirle seguridad, antes de salir con el detenido. El aire frío de la noche lo golpeó de nuevo, devolviéndolo a la realidad después de esos minutos que se sintieron como un mal sueño. Pero mientras escoltaba al hombre hacia el coche, no podía sacudirse la sensación de que algo seguía estando mal. El hombre, con una sonrisa torcida en sus labios, murmuró algo mientras miraba por encima del hombro: «Esto no ha terminado». El escalofrío que recorrió el cuerpo de Joaquín le dijo que, de alguna manera, esas palabras eran más que una simple amenaza. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Habían pasado años desde que el oficial Manuel Manu Gómez se unió a la fuerza policial en un pequeño pueblo rural de Argentina. En aquellos días, era joven y estaba lleno de esperanzas, ansioso por marcar una diferencia. Pero los años en el servicio lo habían endurecido. Las llamadas se atendían, los crímenes se resolvían, y los horrores de la humanidad se volvían rutina. Hasta que una noche, una en particular, cambió todo, una que lo perseguiría por el resto de su vida. La llamada llegó tarde, justo después de la medianoche, el momento en que el mundo parecía cambiar, y las calles familiares se tornaban extrañas y amenazantes. La voz en la radio sonaba urgente: un disturbio doméstico en una casa apartada en el campo, en las afueras del pueblo.
La dirección apenas le resultaba conocida a Manu. Pensaba que la propiedad había estado abandonada por años, pero esta noche algo sucedía allí. Algo que no estaba bien. Cuando Manu y su compañero, Miguel, llegaron a la casa, ambos sintieron de inmediato que algo andaba mal. La estructura estaba deteriorada, las ventanas medio tapadas con tablones y el pasto crecido, como si nadie hubiera vivido allí en años. Era un vestigio de otra época, desmoronándose bajo el peso de su propia historia. La luna alta proyectaba una luz pálida y enfermiza sobre el techo hundido y las ventanas agrietadas. «Parece el tipo de casa que verías en un documental de crímenes reales», murmuró Miguel mientras aparcaban la patrulla a unos metros de la entrada. Manu asintió, pero no dijo nada. Su estómago estaba tenso, anudado de una forma que no podía explicar. Había atendido cientos de llamadas, había lidiado con todo tipo de horrores, pero esta noche era diferente. Algo primitivo lo carcomía desde el fondo de su mente. Salieron del coche, sus botas crujieron sobre la grava del camino. Una figura encorvada estaba sentada en los escalones de la casa, apenas iluminada por el tenue resplandor de los faros de la patrulla. Era un hombre mayor, con la ropa desaliñada y la cabeza colgando bajo, sus manos temblorosas agarrando sus rodillas. Mientras se acercaban, Manu se dio cuenta de que el hombre estaba llorando, sollozos profundos y guturales que no parecían pertenecer a alguien del mundo de los vivos. Sus hombros subían y bajaban con cada respiración, y entre los sollozos, murmuraba algo incomprensible. Manu intentó llamar la atención del hombre, inclinándose hacia él y preguntándole si podía escucharlo. El hombre no levantó la cabeza, pero finalmente, entre las lágrimas, su voz se hizo más clara. Dijo que era terrible, que todo era tan horrible. Un escalofrío recorrió la espalda de Manu. Se agachó frente al hombre, intentando hacer contacto visual, pero el anciano no lo miró. Manu le insistió que le dijera qué había sucedido. Con los ojos rojos e hinchados por el llanto, el hombre finalmente respondió con un susurro: «Están ahí dentro, siguen ahí. Dios mío, siguen ahí». Manu intercambió una mirada con Miguel, quien ya estaba llamando a la central pidiendo refuerzos. Fuera lo que fuera que había dentro de esa casa, había destrozado por completo a este hombre. Manu le indicó al hombre que se quedara allí mientras ellos entraban a investigar. Al acercarse a la puerta, el corazón de Manu comenzó a latir más rápido. El olor los golpeó antes de que siquiera cruzaran el umbral, un hedor insoportable de descomposición, denso y nauseabundo. Manu había olido la muerte antes, pero esto era distinto. Era como si el aire estuviera cargado de algo más que simple putrefacción, algo más profundo, más siniestro. Miguel maldijo en voz baja mientras abrían la puerta y entraban. El interior era un caos. Basura y periódicos viejos cubrían el suelo, apilados contra las paredes. Muebles rotos estaban esparcidos por la sala de estar, y la mesa de la cocina estaba enterrada bajo montones de comida en mal estado y botellas vacías. El aire estaba tan lleno de polvo que respirar se sentía como inhalar arena. «Acaparadores», comentó Miguel, sacudiendo la cabeza con desdén. Pero Manu apenas lo escuchaba. Su atención estaba enfocada en el pasillo al fondo de la casa. La luz de su linterna se reflejaba en el papel tapiz descascarado, proyectando sombras inquietantes mientras avanzaban hacia el origen del olor. Cada paso que daban parecía amplificar el silencio opresivo que llenaba la casa, como si las paredes estuvieran esperando que algo terrible sucediera. Llegaron a la puerta del dormitorio al final del pasillo, y el hedor era insoportable ahora, tan espeso que Manu tuvo que cubrirse la boca y la nariz con la manga para no vomitar. Se armó de valor y giró la perilla, empujando la puerta. Lo primero que vio fueron las moscas, docenas de ellas, revoloteando en círculos perezosos alrededor de la cama, sus pequeños cuerpos zumbando dentro y fuera de la penumbra. Y luego vio los cuerpos. Había dos, acostados uno al lado del otro en la cama, su piel de un gris enfermizo, medio cubiertos con sábanas sucias. La carne de sus rostros comenzaba a desprenderse, revelando el hueso debajo, y sus bocas estaban abiertas como si hubieran muerto en medio de un grito. Las moscas caminaban sobre sus ojos hundidos, sus cuerpos tan inmóviles que parecía que la muerte misma los había congelado en el tiempo. Manu sintió que su respiración se detenía, y por un momento,
pensó que podría desmayarse. Pero entonces, vio algo peor. Entre los dos cuerpos, anidada en los brazos de la mujer, había una figura más pequeña, un niño. No tendría más de 2 años, su diminuto cuerpo envuelto en una manta sucia, su rostro oculto por los pliegues del tejido. Pero no era solo la visión del niño lo que hizo que el estómago de Manu se revolviera, era el olor inconfundible de la descomposición que emanaba de su pequeño cuerpo. Miguel, desde la puerta, apenas pudo susurrar, «Dios mío». Manu forzó sus piernas a moverse, a acercarse a la cama, aunque cada paso lo hacía temblar. Se inclinó, sus manos enguantadas temblaban mientras alcanzaba la manta. Vaciló por un segundo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, y luego, apartó la manta. El rostro del niño estaba hinchado, su piel descolorida por días de descomposición. Pero había algo peor. Mientras Manu miraba con horror, una cucaracha salió arrastrándose entre los labios del niño, su cuerpo brillante bajo la luz de la linterna de Manu. Retrocedió tambaleándose, con el estómago revuelto, sintiendo que el vómito subía por su garganta. Apenas salió de la habitación antes de vomitar, colapsando contra la pared en el pasillo, su cuerpo entero temblando. Miguel permanecía en la puerta, pálido y con los ojos muy abiertos, mientras su radio crepitaba con estática, la central intentando obtener una actualización de la situación. Manu limpió su boca, tratando de recuperar la compostura. Pero por mucho que lo intentara, no podía sacudirse la imagen del cuerpo sin vida del niño, la cucaracha saliendo de su boca, y los ojos vacíos de los cadáveres mirándolo. Miguel, con la voz apenas por encima de un susurro, preguntó qué demonios había sucedido allí. Manu no respondió. No podía. Solo podía seguir reproduciendo la escena en su mente, una y otra vez, hasta que se convirtió en una pesadilla de la que no podía escapar. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, aseguraron la escena, y Miguel explicó lo que habían encontrado. El hombre mayor, aún sentado en los escalones de la casa, no estaba en condiciones de responder a ninguna pregunta. Estaba en estado de shock, apenas capaz de hablar, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, «Es tan terrible, tan terrible». En los días que siguieron, la historia comenzó a tomar forma. El hombre que habían encontrado era un ex compañero de trabajo del fallecido, un amigo de muchos años. Había ido a ver a la familia después de que no los viera por varios días. Lo que encontró dentro de la casa lo había destrozado. El marido y la mujer, que alguna vez fueron personas normales y trabajadoras, habían caído en la adicción después de una serie de cirugías que los dejó dependientes de analgésicos. A medida que su adicción empeoraba, comenzaron a usar heroína, y sus vidas se desmoronaron rápidamente. Su hija, descuidada y hambrienta, había muerto en su cuna mientras ellos estaban demasiado drogados para cuidarla. Cuando finalmente descubrieron el cuerpo de su bebé, ya era demasiado tarde. La desesperación los había consumido por completo. La pareja, rota por la culpa y la adicción, decidió acabar con todo. Se inyectaron una dosis letal de heroína y se acostaron en la cama, dejando a su hija muerta entre ellos. El informe del forense confirmó lo que Manu ya temía, la pareja había estado muerta por casi una semana antes de ser encontrada, y la niña llevaba aún más tiempo sin vida. Los detalles del informe eran espeluznantes, más que suficientes para poner la piel de gallina a cualquiera. Pero Manu no necesitaba leerlo, había visto suficiente. Durante semanas después del incidente, Manu luchó por dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro hinchado del niño. Oía el zumbido de las moscas, sentía el hedor de la muerte impregnando sus sentidos. Intentó ahogar las imágenes con alcohol, pasando largas noches en el bar, pero las pesadillas lo seguían, persiguiéndolo, sin darle respiro. Y en esas pesadillas, la niña no estaba en silencio. Lloraba. El mismo llanto desgarrador que había llenado la casa esa noche. Era un sonido que lo seguiría, sin importar cuánto intentara olvidarlo. Manu seguía en la fuerza, aún haciendo su trabajo, pero algo dentro de él había cambiado esa noche. La esperanza y el optimismo que alguna vez lo impulsaron se habían desvanecido, reemplazados por una oscuridad asfixiante. Aún podía escuchar el llanto de esa niña en el fondo de su mente, y sabía que siempre lo haría. Porque hay cosas que, una vez vistas,
nunca se pueden olvidar. La noche había caído sobre el pequeño municipio, envolviendo todo con una oscuridad espesa y sofocante. El silencio se sentía pesado, casi tangible, y eso no pasó desapercibido para los dos oficiales sentados en su patrulla. Julio Martínez apretaba con fuerza el volante, echando un vistazo de reojo a su compañera, Lucía Delgado. Habían estado conduciendo durante horas, en un turno inquietantemente tranquilo, pero ninguno de los dos se atrevía a mencionar el malestar que flotaba en el aire. Finalmente, Lucía rompió el silencio. Con voz baja, casi vacilante, preguntó cuánto tiempo más iban a seguir patrullando sin que ocurriera nada. Julio miró el reloj en el tablero. Ya había pasado más tiempo del que esperaban. La noche se alargaba, y las calles vacías hacían que cada minuto pareciera interminable. Justo cuando Julio pensaba en regresar a la estación, la radio crepitó con vida. Desde la central, pedían a los oficiales que revisaran la ubicación de una persona en libertad condicional cuyo monitor había emitido una señal sospechosa. La dirección, una casa antigua en la calle Independencia. Tanto Julio como Lucía intercambiaron miradas. El nombre les sonaba, pero ninguno había estado allí en mucho tiempo. Era una parte del municipio conocida por casas abandonadas y edificios medio derruidos, un lugar donde pocos se atrevían a ir. Con un suspiro, Julio encendió las luces, y comenzaron el corto trayecto hacia la dirección. El camino hacia Independencia era aún más desolado de lo que habían anticipado, y cuando la casa apareció ante ellos, parecía surgir de la oscuridad como una sombra olvidada por el tiempo. El edificio era viejo, desgastado y apenas se mantenía en pie. Las ventanas estaban oscuras, el porche hundido por el peso de los años, y el jardín estaba cubierto de maleza. No parecía que alguien hubiera vivido allí en años. Lucía expresó sus dudas en voz alta, preguntándose si estaban en el lugar correcto. Julio asintió, pero algo en su instinto le decía que algo no estaba bien. Se bajaron del coche, y el crujido de las tablas del porche bajo sus pies rompió el silencio de la noche. Julio golpeó la puerta, el sonido resonando de manera antinatural en la quietud. Al principio, no hubo respuesta, y Lucía murmuró algo sobre una búsqueda inútil. Pero luego, tras un segundo golpe más fuerte, escucharon movimiento dentro. Pasos lentos y deliberados se acercaban hacia la puerta, que se abrió solo una rendija. Una mujer asomó la cabeza a través del estrecho espacio. Era mayor, con el cabello despeinado y los ojos vacíos, ausentes. No dijo nada ni reaccionó, solo los observaba, como si no comprendiera del todo su presencia. Julio se presentó a sí mismo y a Lucía, explicando que estaban buscando a una persona llamada Camila. La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron de un lado a otro entre ellos antes de abrir la puerta un poco más y hacer un gesto para que entraran. Los oficiales se miraron con cautela, pero no había ningún protocolo que les permitiera irse sin investigar. Entraron, y al instante fueron golpeados por un aire pesado y rancio, una mezcla de moho y algo más amargo, como si la casa no hubiera sido ventilada en años. La mujer avanzó delante de ellos, sin decir palabra, pero en lugar de caminar, cayó sobre sus manos y rodillas y comenzó a arrastrarse. Julio y Lucía la observaron, inquietos, mientras murmuraba para sí misma, el nombre Camila, escapando repetidamente de sus labios. Lucía susurró a Julio que algo no estaba bien. Él asintió y le indicó que se mantuviera cerca. Necesitaban registrar la casa y verificar si Camila estaba allí. Julio se acercó a la primera puerta cercana y la empujó, revelando una habitación desordenada. El aire era espeso, los muebles cubiertos de polvo. Había pilas de viejos periódicos y pertenencias olvidadas esparcidas por todas partes. Era obvio que nadie había cuidado ese lugar en mucho tiempo. A medida que avanzaban por la casa, los murmullos de la mujer se hicieron más fuertes, su voz convirtiéndose en un cántico continuo del nombre Camila. Lucía intentó hablar con la mujer, preguntándole quién era Camila y si necesitaba ayuda, pero la mujer no parecía oírla. En lugar de responder, seguía arrastrándose, sus ojos distantes, su voz subiendo y bajando en un ritmo inquietante. Julio abrió la última puerta al final del pasillo,
esperando encontrar lo mismo, otra habitación descuidada y olvidada. Pero lo que encontró fue algo que le revolvió el estómago. El olor a podredumbre lo golpeó de lleno, haciéndole contener una arcada. Entró con cautela, y sus ojos se clavaron en una gran mancha oscura en el suelo. Era sangre, mucha sangre, seca y ennegrecida por el tiempo. Se giró hacia el pasillo, su corazón latiendo con fuerza. Algo terrible había sucedido allí, y la mujer no estaba diciendo toda la verdad. Lucía seguía observando a la mujer arrastrarse, su rostro una mezcla de confusión y creciente temor. De repente, la mujer se detuvo. Giró lentamente hacia Lucía, sus ojos vacíos se estrecharon levemente mientras una sonrisa se extendía por su rostro. Sin previo aviso, susurró con una voz que heló la habitación: «Camila está aquí». Julio sintió que esas palabras lo golpeaban como un puñetazo en el estómago. No sabía a qué se refería, pero su instinto le decía que debían irse. Se acercó a Lucía, agarrándola del brazo y tirando de ella hacia atrás, pero la mujer se levantó de repente, bloqueando su camino hacia la puerta de entrada. Lucía comenzó a temblar cuando las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. La oscuridad envolvió la casa, espesa y sofocante. Julio soltó una maldición por lo bajo, su mano moviéndose instintivamente hacia su funda. La casa parecía cerrarse a su alrededor, el aire se volvió más pesado, casi imposible de respirar. En la negrura total, Julio escuchó la respiración acelerada de Lucía, su pánico aumentando. Le susurró que mantuviera la calma, aunque él mismo apenas lograba contener el miedo que crecía dentro de él. Tenían que salir de allí, pero cada paso que daban parecía llevarlos más profundamente en un laberinto de habitaciones, como si la casa misma estuviera cambiando su estructura para atraparlos. Y entonces, de repente, una voz infantil resonó por la casa. «Ven a buscarme». Julio se detuvo en seco. Lucía soltó un pequeño gemido a su lado, y él extendió la mano para agarrarla, pero la oscuridad los envolvía, desorientándolos a ambos. La voz, dulce e inocente, pero con un matiz siniestro, rió suavemente, cada vez más cerca. «Tenemos que movernos», susurró Julio, aunque sus piernas se sentían pesadas, su cuerpo paralizado por un miedo que nunca había experimentado antes. La voz llamó de nuevo, juguetona pero maligna, incitándolos a buscar su origen. Los susurros parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Julio condujo a Lucía a través de la casa, tropezando por pasillos que parecían interminables, cada giro los alejaba más de la salida. Finalmente, se toparon con una habitación que no había estado allí antes, un espacio pequeño, sin ventanas, con una sola bombilla parpadeante colgando del techo. En el centro de la habitación estaba una figura. O al menos, eso pensó Julio al principio. El rostro estaba envuelto en sombras, pero la sonrisa era inconfundible. «Camila», susurró Lucía, apenas con un hilo de voz. La sonrisa de la figura se ensanchó, pero no era la sonrisa inocente de una niña. Era fría, calculadora, y antigua. «Vinieron a jugar», dijo la voz, aunque sus labios apenas se movieron. Antes de que Julio pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, atrapándolos en la habitación con lo que alguna vez fue Camila. La mente de Julio corría, su respiración se volvió superficial. Tenía que encontrar una salida. Tomó la mano de Lucía, susurrando que debían correr, pero la habitación parecía cerrarse sobre ellos. Las paredes respiraban, y el aire se volvió tan espeso que sentían como si se estuvieran ahogando. En un último intento desesperado, Julio rompió la bombilla sobre sus cabezas, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Pero no era solo la ausencia de luz lo que llenaba el espacio, era algo mucho peor. La risa volvió, más fuerte ahora, resonando a su alrededor mientras la voz susurraba: «Nunca saldrán de aquí». La oscuridad pareció tomar forma, aplastando a Julio y Lucía mientras intentaban desesperadamente alcanzar la puerta. Estaba cerrada. Estaban atrapados. Justo cuando Julio sintió que el peso de la casa lo aplastaba, una luz cegadora atravesó la ventana. La puerta se abrió con un crujido, y la oscuridad opresiva se desvaneció lo suficiente como para que Julio pudiera arrastrar a Lucía fuera de la casa. Tropezaron en el jardín, jadeando por aire,
sus cuerpos temblando por la experiencia. La casa, detrás de ellos, se erguía en silencio, sus ventanas oscuras una vez más. Pero Julio sabía que apenas habían escapado. Lo que fuera que había dentro, lo que se había convertido en Camila, seguía acechando en las sombras, esperando a la próxima persona que se atreviera a entrar. El oficial Héctor Morales conocía bien los caminos tranquilos y desolados de la zona rural en las afueras de Buenos Aires. Los años en el servicio lo habían entrenado para ser vigilante, para notar incluso las más pequeñas anomalías en el monótono paisaje que lo rodeaba. Sin embargo, la quietud de la campiña a menudo podía generar una falsa sensación de seguridad. Algunas noches eran largas y sin incidentes, con la eventual llamada por un coche a exceso de velocidad o una discusión en estado de ebriedad. Pero otras, eran diferentes, marcadas por un cambio en el aire, el tipo de noche en la que algo simplemente no encajaba. Esa noche era una de esas. Faltaba poco para el final de su turno, alrededor de la medianoche, cuando los faros de Héctor iluminaron algo inusual al costado del camino. Había estado patrullando una de las rutas más remotas, flanqueadas por espesos árboles a ambos lados, cuando un destello llamó su atención, algo que reflejaba la luz desde la oscuridad. Al principio pensó que podría ser el brillo de los ojos de un animal o tal vez un vehículo averiado, pero al acercarse, la forma se volvió más clara. Era un auto, estacionado fuera de la carretera sobre la hierba, y algo en esa imagen inmediatamente hizo que las alarmas sonaran en la mente de Héctor. La puerta del lado del conductor estaba completamente abierta, las luces traseras apenas brillaban en la oscuridad. El coche estaba mal posicionado, como si lo hubieran sacado del camino apresuradamente, o peor, abandonado en una huida. Héctor desaceleró su patrulla y se detuvo unos metros detrás del vehículo, comunicando la situación por radio. Su voz se mantenía calmada y profesional, pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Reportó la ubicación del vehículo y su naturaleza sospechosa, solicitando refuerzos, aunque sabía que en esa área aislada podrían tardar en llegar. Era un lugar donde rara vez se veía a alguien, a menos que tuvieran una razón específica para estar allí. Al salir del coche, Héctor sintió de inmediato el frío en el aire. El frío parecía filtrarse por sus huesos, un contraste marcado con la calidez del interior de la patrulla. Su aliento se condensaba en la noche mientras se acercaba al vehículo abandonado, con una mano descansando instintivamente sobre la empuñadura de su pistola. Para este tipo de situaciones, la precaución era su segunda naturaleza. El rayo de su linterna cortaba la oscuridad, reflejándose en la superficie metálica del coche. Llamó en voz alta, preguntando si había alguien allí, su voz firme y controlada. No hubo respuesta, solo el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. Héctor se acercó con cautela, la puerta abierta revelaba el interior apenas iluminado del vehículo. Las luces del tablero aún titilaban débilmente, con las llaves en el encendido. Pero el asiento estaba vacío. Héctor dio un paso más cerca, alumbrando con la linterna el interior. Lo primero que le golpeó fue el olor. No fue inmediato, pero al inclinarse, un débil hedor a podrido emanaba desde el interior del coche. Su estómago se revolvió, aunque mantuvo la compostura. No era el olor de comida echada a perder ni la humedad habitual de un coche viejo, era algo mucho más desagradable, algo que había encontrado antes en sus años de servicio, el inconfundible aroma de la descomposición. Sus instintos entraron en acción. El vehículo no había sido simplemente abandonado, algo más siniestro había ocurrido allí. Héctor se inclinó sobre el asiento del conductor, observando con atención. No había señales visibles de lucha, ni vidrios rotos ni sangre evidente. Sin embargo, su linterna captó algo en el suelo del asiento del copiloto. Era una toalla de papel arrugada, y cuando alumbró más de cerca, vio las manchas oscuras inconfundibles de sangre, empapadas en el tejido. Su estómago se tensó. Esto no era un caso de alguien que simplemente dejó el coche para buscar ayuda. Movió la linterna sobre el asiento trasero y vio más toallas de papel, igualmente manchadas de sangre, esparcidas por el suelo. Estaban arrugadas y descartadas, pero había demasiada sangre para que se tratara de una herida menor. Algo malo había sucedido allí.
Héctor retrocedió, su mano ahora completamente sobre la funda de su pistola. Escaneó el área con la linterna, moviéndose hacia el borde del bosque. Los árboles se erguían como centinelas silenciosos, sus ramas balanceándose suavemente con el viento. El camino estaba vacío en ambas direcciones, no había coches pasando, no peatones, solo el sonido del viento moviendo las hojas. Llamó una vez más, preguntando si alguien necesitaba ayuda, y entonces lo vio. Un movimiento en el borde de su visión periférica. Su linterna se movió rápidamente hacia la línea de árboles, y fue entonces cuando lo vio, una figura, deslizándose entre los árboles. Solo era una sombra, apenas visible entre los troncos, pero fue suficiente para acelerar el pulso de Héctor. La figura no se detuvo ni respondió a sus llamados. Estaba corriendo, huyendo hacia el bosque denso. Inmediatamente, Héctor informó la situación por radio, reportando a un posible sospechoso que huía del lugar. Dudó por un momento si debía seguirlo dentro del bosque, pero decidió en contra de la idea por ahora. El bosque era espeso y traicionero, y sin refuerzos, perseguir a alguien en esa oscuridad podría ser peligroso. Regresó al coche, sabiendo que necesitaba investigar más antes de tomar decisiones. El haz de su linterna recorrió el interior una vez más, pero esta vez se centró en el asiento trasero. Algo estaba envuelto en más toallas de papel empapadas en sangre, un pequeño bulto que parecía pesado y fuera de lugar. Su corazón latía más rápido mientras se inclinaba, tirando de las capas de tela con las manos enguantadas. Cuando retiró la última capa, Héctor se congeló. Era una mano. Cercenada limpiamente en la muñeca, los dedos estaban doblados de manera antinatural, y la piel estaba oscurecida por la sangre. La mente de Héctor quedó en blanco por un momento, mientras la horrible visión frente a él tardaba en registrarse por completo. No era solo la visión de la mano cercenada, eran las implicaciones de lo que estaba viendo. Esto no era un accidente. No era un caso simple de alguien huyendo de un delito menor. Esto era algo mucho peor. Su entrenamiento entró en acción, y Héctor rápidamente retrocedió del coche, agarrando su radio y llamando de inmediato a refuerzos. Su voz seguía siendo firme, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Informó el hallazgo de una mano cercenada, dejando claro que ahora estaban ante una posible escena del crimen. Todos sus sentidos estaban alerta mientras escaneaba el área de nuevo, moviendo su linterna hacia los árboles donde había visto desaparecer la figura. Pasaron minutos que parecieron horas. Héctor permanecía cerca del coche, esperando la llegada de los refuerzos, con la mente trabajando a toda velocidad. Quienquiera que hubiera huido al bosque estaba involucrado, pero no tenía idea de si era el perpetrador o otra víctima. La sangre, la mano cercenada, todo apuntaba a algo violento, pero la ausencia de más pistas inmediatas lo dejaba con más preguntas que respuestas. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, la escena se llenó de actividad. Otros oficiales aseguraron el perímetro y comenzaron a peinar el bosque cercano. Un equipo de K9 fue llamado para seguir el rastro del sospechoso, y la unidad de criminalística empezó a documentar las pruebas dentro del coche. Héctor se mantuvo alerta, la imagen de la mano cercenada grabada en su mente. Pasaron horas mientras los oficiales registraban el área, pero la figura que Héctor había visto parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Los perros siguieron un rastro que se adentraba más en el bosque, pero eventualmente, también se enfrió. No había rastros de sangre, ni señales de lucha fuera del vehículo, ni huellas que indicaran una dirección clara. Con la llegada del amanecer, la investigación volvió a centrarse en el coche robado. El vehículo había sido reportado como robado días antes de un pueblo cercano, pero el dueño afirmó no tener idea de quién podría haberlo tomado. Se levantaron huellas dactilares del volante, pero ninguna coincidía con el sistema. La mano cercenada fue enviada para pruebas de ADN, pero días después, los resultados regresaron sin coincidencias en ninguna base de datos nacional. Era como si la mano y su dueño nunca hubieran existido. Héctor no pudo dejarlo ir. Pasó días pensando en el caso, repasando los eventos en su mente, preguntándose qué podría haber hecho de manera diferente. A pesar de los mejores esfuerzos del departamento, el caso se enfrió con cada semana que pasaba. No surgieron nuevas pistas, ningún testigo se presentó,
y la figura que Héctor había visto aquella noche siguió siendo un misterio. La mano cercenada se convirtió en otro archivo más en los cajones del archivo de casos sin resolver, acumulando polvo, pero para Héctor, era algo más que un simple expediente. Aquella noche lo perseguía, como una sombra que nunca se disipaba. Cada vez que patrullaba esa misma carretera, sentía un escalofrío recorrerle la espalda. No podía deshacerse de la sensación de que algo, o alguien, seguía ahí fuera, esperando. La imagen de la mano cercenada y el vacío de respuestas lo mantenían despierto por las noches. Meses después, en una de esas noches solitarias, Héctor se encontraba conduciendo nuevamente por el mismo tramo de carretera. Era tarde, el cielo oscuro, y el mismo silencio que lo había acompañado la primera vez se apoderaba del ambiente. Mientras se acercaba al lugar donde había encontrado el coche aquella vez, el mismo nudo de incomodidad comenzó a formarse en su estómago. Entonces lo vio de nuevo, un destello, un movimiento entre los árboles al borde de la carretera. Héctor desaceleró, su corazón latiendo con fuerza. Escudriñó la oscuridad, tratando de discernir qué había visto. Era apenas perceptible, pero inconfundible, una figura moviéndose entre los árboles, tal como aquella noche. Su mente comenzó a correr. ¿Sería la misma persona? ¿El mismo extraño que había huido hacia el bosque? Sin pensarlo dos veces, Héctor detuvo el coche, encendió la linterna y salió del vehículo. El aire frío le golpeó la cara mientras avanzaba hacia la línea de árboles. A cada paso, el silencio se volvía más profundo, sofocante. La linterna parpadeaba entre las sombras, y justo allí, más allá de los primeros troncos, lo vio una figura, de pie, inmóvil, observándolo. Llamó al desconocido, ordenándole que se mostrara, pero no hubo respuesta. Solo silencio. La figura retrocedió, adentrándose más en el bosque. Sin pensarlo demasiado, Héctor lo siguió. Se abrió paso entre las ramas, su respiración acelerada, la linterna titilando, pero la figura permanecía justo fuera de su alcance, deslizándose entre las sombras y desapareciendo en la oscuridad. Finalmente, Héctor se detuvo. El bosque lo rodeaba, la figura había desaparecido una vez más. El mismo vacío, el mismo misterio sin resolver. Su mente volvió a aquella mano cercenada, y supo que, al igual que la primera vez, no obtendría respuestas esa noche. Al final, algunos misterios estaban destinados a no ser resueltos.